Hola, bienvenidos. Esto es Caracol Sostenible, nuestra alianza con la Universidad de Externado de Colombia en Caracol Radio. Hoy estamos haciendo un programa muy especial y tiene que ver con el ODS número 8. ¿De qué se trata, profesor Gustavo Yepes? Bienvenido, ¿cómo estamos? Gabriel, todos los oyentes, a nuestros televidentes ahora, pues muchas gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de un ODS que es muy importante, que es trabajo decente y crecimiento económico, porque alinea dos temas fundamentales para la economía. Tanto cómo vamos creciendo, que se mide a través del Producto Interno Bruto, como se mide el trabajo y las condiciones laborales de las personas, que son fundamentales porque son las que merecen, digamos, el respeto porque generan ese crecimiento económico. Tenemos unos objetivos que están buscando cuáles son esas condiciones de vida de los trabajadores y cómo de una manera justa se pueden comenzar a incrementar esas condiciones de vida. Ángel Custodio Cabrera ha sido ministro de Trabajo, senador, representante a la Cámara y es una de las grandes fuentes cuando estamos hablando del conocimiento de lo que pasa con los trabajadores en Colombia. Doctor Ángel Custodio, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estamos? Gabriel, un cordial saludo, el profesor, y un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan a esta hora. Bueno, hablemos de sostenibilidad y trabajo. ¿Cómo siente usted que son las condiciones laborales en Colombia en general, cuando uno tiene que dar un mapeo general de cómo estamos en nuestro país? Bueno, en Colombia en los últimos años hemos venido discutiendo, analizando qué es lo que pasa no solamente con la sostenibilidad laboral, sino el mercado laboral. Cuáles son las condiciones, qué es lo que está ocurriendo. Y hubo un fenómeno que a veces se nos olvida que se llama pandemia, que afectó totalmente las condiciones laborales, que evidenció el atraso que existe, por ejemplo, con la incorporación de jóvenes al mercado laboral, las diferencias sociales o económicas que existen con las mujeres. Eso nos ha permitido redireccionar cualquier política laboral en Colombia. Entonces, hoy existe un mercado formal muy establecido, digamos, uno habla del 45% del mercado formal y un 56% de mercado informal. El DANE entrega unos datos importantes, pero siempre habla de personas ocupadas. Pero realmente las personas ocupadas en nuestro país no llegan a los 12, 14 millones de personas. Entonces sí, eso nos permite a nosotros decir que hay una brecha enorme frente a la incorporación a las personas al mercado laboral formal. Claro, pero el gran problema que tiene nuestro país es la desigualdad. Entonces, esa relación entre la desigualdad que tiene el país y por la que lucha la sostenibilidad frente al mercado laboral, ¿cómo la siente usted? Mire, hay unos datos que una vez se le olvida y pocas veces se dice. ¿Cuál es el ingreso de los trabajadores en Colombia? Y uno encuentra que el 85% son menos de 2 salarios mínimos, el 10% más de 2 salarios mínimos y escasamente el 3-4% es personas que ganan más de 4-7 salarios mínimos. Eso significa que con solo el ingreso laboral ya hay un problema. Y luego la incorporación al mercado formal de los trabajadores. Es decir, que tenemos claro que hay un problema muy grave en términos de informalidad. Pero también hay otros temas que busca promover el objetivo número 8 de trabajo decente y crecimiento económico, que tiene que ver con acabar con trabajo infantil, con temas como el trabajo forzado. ¿Cómo ve usted, Colombia, como exministro, esta situación de la violación de los derechos fundamentales de los trabajadores colombianos? Bueno, profesor, usted tocó un tema importantísimo que es el trabajo infantil. Colombia, extrañamente, ha venido decreciendo esa meta. Inicialmente en el 2015 la meta de trabajo infantil era cerca del 5 o 6%. En el año 2021 nosotros entregamos con casi el 4% de tasa de trabajo infantil. Hoy se entregó y estamos en 3.5, o sea, la meta se ha venido disminuyendo. Obviamente alrededor de ese tema muchos lo desconocemos, pero hay unas organizaciones, el propio Ministerio de Trabajo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Ministerio de Educación, las entidades han entendido que el trabajo infantil es un tema muy, muy fuerte y se ha venido avanzando. O sea, creería que es uno de los pocos índices donde se ha venido cumpliendo muy fuertemente. Voy a integrar a nuestro invitado Ángel Custodio Cabrera, exministro de Trabajo, con nuestro siguiente especialista, Eric Pichot, responsable del Centro Internacional de Responsabilidad Social y Sostenibilidad, el Centro RS. Eric, bienvenido a Caracol Sostenible, ¿cómo estás? Muchas gracias, Gabriel. Un saludo especial para ti, para toda la audiencia y, por supuesto, para el profesor Gustavo Yepes y para el exministro
de trabajo. Muchas gracias. Bueno, pues estamos hablando de un centro que es una organización articuladora de alianzas que promueve el desarrollo sostenible y responsable en Hispanoamérica y además certifica los modelos de gestión sostenible para buenas prácticas laborales. ¿Cómo se logra eso? ¿Qué es lo que debe tener una buena práctica laboral dentro de una compañía para que tenga una certificación como la que pueden entregar ustedes? Mira, muchas gracias, Gabriel, por la pregunta. Las primeras interrogantes que le hiciste al exministro tienen que ver con el estado real de la situación del país, con el entorno laboral. Y ahí vemos muchas iniquidades y muchas desigualdades y vemos muchas oportunidades de cómo podemos mejorar. El Centro RS, desde su fundación, se ha enfocado en cómo contribuir con las organizaciones en aportarle a la estrategia del negocio de la organización. Y hemos visto que la gestión laboral es uno de los elementos importantes en las estrategias de las organizaciones. Si queremos que las organizaciones se vuelvan actores importantes y relevantes en la transformación de los resultados de los temas de los trabajadores, tenemos que entregarle guías a las empresas, a las organizaciones, de cómo pueden mejorar ellos sus buenas prácticas. Y por eso, desde hace 6 años, en el Centro RS, hemos venido trabajando en el modelo de gestión de sostenibilidad para las buenas prácticas laborales, que hoy en día lo hemos elevado a una categoría de un estándar que va a ser certificable, para que las organizaciones tengan una guía y un estándar organizado que obedece a la estrategia de la organización y que genera impactos positivos en toda la comunidad de los trabajadores, que es su principal grupo de interés. Le iba a hacer la pregunta a Ángel Custodio, pero se la hago a usted primero, Eric. ¿Usted está seguro o lleva que unas buenas prácticas laborales van en pro de la sostenibilidad, por supuesto, pero además de la rentabilidad de las compañías? Claro, por supuesto. Las estrategias de sostenibilidad hoy en día son elementos fundamentales en el desarrollo de la planeación estratégica de las organizaciones. Yo creo que tenemos que verlo ya, no solamente ver el resultado de unas prácticas y unas ejecuciones, sino que esas prácticas deben ser el resultado de unas políticas que se han desarrollado a través del desarrollo de la planeación de unas estrategias de organización. Las principales quiebras de las organizaciones hoy en día están enfocados en temas reputacionales. O sea, son temas éticos y son temas de malas prácticas de gestión de la organización. Hoy en día existen muchos elementos y muchas herramientas para que las organizaciones no quiebren. Creo que es el mal manejo del resultado desde la alta dirección. El enfoque en los temas de intangibles, como el tema reputacional, como el tema ético, que son una de las principales amenazas y riesgos que tienen las organizaciones hoy en día frente a las comunidades y frente a las naciones. Exministro, quiero su reflexión sobre este tema, precisamente, y lo que decía Eric Pichot. Bueno, en Colombia las prácticas, digamos, del buen uso del mercado laboral ha venido mejorando muchísimo. Digamos, las grandes empresas dentro de su estructura, dentro de sus costos laborales, lo tienen previsto. Las pequeñas y medianas empresas es donde tenemos que trabajar muy fuertemente para que se respete los derechos laborales, para que haya un mayor conocimiento de lo elemental de pagar, por ejemplo, lo que dicen las normas laborales vigentes. Eso, en esa tarea yo creo que es donde más tenemos que trabajar. O sea, las pequeñas y medianas empresas, respetar ese tema laboral. Y cuando hablamos de informalidad, tenemos que hablar de informalidad empresarial. Esto significa que si usted se formaliza como empresa, por eso una de las normas que existen digamos, en el sistema tributario del régimen simple era ese objetivo. Formalícese usted empresarialmente y automáticamente eso genera nuevas prácticas laborales. Entonces, en eso es en lo que tenemos que trabajar. Las grandes empresas lo tienen de su estructura, tanto los grandes directivos y demás, la ética y demás, lo manejan muy bien. Pero los temas, la gente que se está incorporando al mercado empresarial son donde tenemos que trabajar. Entidades como la Cámara de Comercio es donde yo a veces los invito a que nos metamos de fondo a esa situación. Yo creo que es un gran paradigma del que hemos hablado muchísimas veces aquí en Caracol Sostenible, profe Gustavo Yepes. Precisamente como a veces las compañías piensan que ser sostenibles, tener en este caso unos mejores ambientes laborales sale más costoso y puede ir en contra de ese desarrollo económico de las compañías, y el paradigma muestra que es todo lo contrario. Claro, digamos, ya se muestran ahí, tenemos datos empíricos, estudios que nos demuestran cómo el mantener el talento, no solamente, por poner un ejemplo, reduce los niveles de rotación y es mucho menos costoso. Digamos, la lógica de la sostenibilidad desde esta perspectiva empresarial es una lógica de mercado, que les está diciendo
claramente cuáles son esos beneficios que tiene por hacer las cosas bien, no solamente porque están haciendo lo correcto. Y en los temas laborales son fundamentales y pueden hacer la diferencia, porque recuerden que al final una compañía va a depender los cambios no solo de la tecnología y la infraestructura que tenga, sino el personal y la capacidad de ese personal para poder cambiar y mejorar la compañía. Las empresas son el talento. Eric, ¿a qué se enfrenta usted cuando va a una compañía y está hablando precisamente de esa certificación y que tienen que cambiar algunas prácticas? ¿Qué es lo primero que se encuentra usted? No sé si es que eso es muy caro, eso no está dentro de la mentalidad de la compañía, no he podido convencer a mi junta directiva, al comité que dirige esto. ¿Qué es lo que primero tiene que enfrentar para un cambio de prácticas y obtener una certificación? Gracias, Gabriel, por la pregunta, pero me parece interesante darle un cierre a la pregunta anterior que le hiciste al exministro, y es que si hablamos de responsabilidad social y hablamos de sostenibilidad, tenemos que hablar de formalización, sí o sí. La sostenibilidad no es un tema tangencial ni es un tema parcial. Uno no puede ser parcialmente responsable, uno no puede ser ni debe ser tampoco parcialmente sostenible. Entonces, el tema de la formalización, si bien es una de las grandes inquietudes que existen y de las necesidades que tiene la nación, lo que trabaja desde el Centro RS son con organizaciones establecidas, formalmente constituidas y que están aportándole a la dinámica de la economía del país. Precisamente frente a tu pregunta, uno de los temas más importantes y de los retos más grandes que tenemos es que la alta dirección de las organizaciones entiendan que estos temas de sostenibilidad pueden ser manejados con una estrategia desde la administración de los riesgos y cómo las organizaciones pueden generar y construir valor para sí y para sus entornos, desarrollando excelentes buenas prácticas. Y más, por supuesto, en los entornos laborales y los entornos con los trabajadores. Eric, yo te tengo una pregunta que me parece, digamos, muy pertinente frente a lo que están hablando ustedes de la informalidad y sobre todo esas pequeñas y medianas empresas. El tipo de modelos como los que estás proponiendo, que estoy en mora de conocer, ¿tienen esa posibilidad de acceder o las pequeñas y medianas empresas tienen la posibilidad de acceder o son modelos, digamos, robustos y que solo empresas muy grandes están preparados para realizarlo? Y adicionalmente te quiero sumar otra pregunta que tiene que ver con eso que decías, que no es parcialmente responsable, sino en la integralidad de la organización. Y estos modelos no solamente no limitan a una parte importante de la organización, pero no a la integralidad de la misma. Sí, de acuerdo, Gustavo. Y gracias por la pregunta también. Este modelo de gestión sostenible para las buenas prácticas laborales invita a todo tipo de organización, formal, eso sí, pero que sea pequeña, mediana o grande, privada o incluso pública o institucional. Pueden participar a universidades y cualquier otro tipo de organizaciones sociales también. Y está diseñado para eso, porque lo que estamos de todas maneras aportándoles es cómo direccionamos la gestión de la organización, cómo le aportamos al área de talento humano, a los directivos de talento humano, a los responsables de talento humano, así sean las pequeñas empresas, para entregarle una guía de buenas prácticas con un enfoque de sostenibilidad, con un enfoque sostenible. Voy a hacer, perdón que lo interrumpí, Eric, porque es que quería hacer un ejercicio diferente. Generalmente cuando tenemos dos invitados preguntamos nosotros, pero no sé si usted, Eric, tiene alguna pregunta directa también para un exministro de Trabajo desde lo que tiene que ver usted y lo mismo viceversa. No, yo sí tendría muchas preguntas, sobre todo para el exministro, pero quizá la más importante es cómo podemos desde la nación y desde las instituciones del Estado aportar en la práctica teórica para que podamos unificar criterios frente a las demandas de los objetivos de desarrollo sostenible y cómo realmente podemos generar entre todos, entre las organizaciones privadas, las instituciones públicas, ojalá direccionadas por el Estado, que es lo que le corresponde, es cómo podemos ir contribuyendo con unas metas específicas para lograr unas transformaciones importantes para nuestro país. Eri, gracias por la pregunta. Yo creo que lo primero, y usted toca un punto esencial, es el Estado colombiano. Si el Estado colombiano, cuando en el 2015 Colombia firmó este compromiso con las Naciones Unidas, asumía que era un compromiso de la nación. Esto significa que todas las instituciones de Colombia debiéramos ser responsables frente al desarrollo sostenible y ese compromiso de mejorar esos retos. En primer lugar, yo creería que falta más divulgación y trabajar de una manera con todo el mundo para pensar
que el planeta lo tenemos que cambiar para pensar que cuando hablamos de desarrollo sostenible tiene unos costos, por ejemplo, en el tema ambiental, en el tema laboral, cómo mejoramos las prácticas laborales y lo más importante, la inclusión laboral. Yo recuerdo como ministro nosotros creamos un tema que se llama Sello Equipares. Sello Equipares, ¿qué era? Un compromiso de las empresas para decir, aquí hay inclusión social, sobre todo en la incorporación al mercado laboral de las mujeres y los jóvenes. Y el Estado premiaba a esa empresa con un reconocimiento público que era reconocido internacionalmente y que le daba un plus en muchos de esos temas. Eso yo no lo volví eso es como si lo hubiera quedado ya en el pasado, en una bomba, en una urna de cristal. Eso está ahí. O cuando hablamos del Sistema Nacional de Cualificaciones, para determinar cómo decimos que el empresario requiere esta tarea y cómo el trabajador lo formamos para la educación o la educación y formación para el trabajo. Entonces, si el Estado no lidera ese capítulo, el desarrollo sostenible, en este caso ODS 8, en temas tan sencillos como acabo de decir de la inclusión, el tema de la niñez es porque hay unas organizaciones alrededor de la protección de la niñez como UNICEF y demás, y eso ha funcionado. Pero tenemos que seguir trabajando en la divulgación en primer lugar y el compromiso de colombianos y del Estado colombiano para sacar adelante este compromiso. Eric, no me quiero inventar la fórmula del agua tibia, pero sí quiero llevar esto a algo que tiene que ser cultural. Estos aprendices del SENA, practicantes, emprendedores, este nivel que va llegando a las compañías, yo creo que desde las mismas compañías deben tener un cambio cultural que lo lleve a esto. ¿Por qué? Porque ellos van a ser mañana los CEOs, los presidentes de las compañías, los dueños de grandes compañías, y ellos ya tienen que tener dentro de su ADN el tener un trabajo digno, un trabajo responsable, un trabajo decente, buscando ese crecimiento económico. Creo que también hay una gran tarea en llevar a unos niveles más abajo, no necesariamente a las juntas directivas, a capacitación, a gestión humana de las compañías, sino ver cómo se logra mover culturalmente esto para que el trabajo después no sea de cambio cultural, sino sea de ADN directamente. Correcto, Gabriel. Y eso, yo celebro que hoy en día ya, por lo menos, la palabra sostenibilidad ya esté en nuestra narrativa común y que de los diversos niveles de las organizaciones ya podamos más o menos entender y direccionar un poco la narrativa. Aunque, como decía el exministro, yo sí siento que todavía hay dos discursos diferentes. Uno el del sector público y las instituciones y otro el del sector privado. Creo que tenemos que unir y construir una narrativa en conjunto para poder tener unas metas en común para poder lograr transformaciones. Y con relación a tu pregunta, yo creo que si el énfasis del desarrollo económico en los últimos gobiernos es promocionar los emprendedores y fortalecer pequeños negocios, por supuesto que las buenas prácticas laborales también deben estar enfocadas en ese nicho y en ese grupo de emprendedores y de trabajadores que le están aportando muchísimo a las economías del país. Esto es un tema que, como tú lo dices, no solamente debe ser parte del ADN, sino que debe ser parte de la estrategia y de la ejecución del mismo proceso. Como nos decía Gustavo Yepes, hoy en día los jóvenes y las nuevas generaciones, más allá del dinero y el salario que reciben de las empresas por las que trabajan, son personas que tienen un compromiso más allá de una mejor calidad de vida y de cómo podemos y de cómo se vinculan mejor a las organizaciones que están generando y están construyendo impactos positivos. Creo que eso es importante en el futuro próximo y creo que eso deberíamos tenerlo mucho más presente para contribuir a generar un desarrollo sostenible en el país. Exministro, aquí hay unos temas que me llaman la atención frente a lo que estamos hablando, tiene que ver con los compromisos de nuestro país frente a los objetivos de desarrollo sostenible, pues que son vinculantes. Y nos comprometimos para tener en las principales ciudades del país para el 2018 el 52% de la formalidad laboral y para el 2030 el 60%. Sabemos que no lo estamos cumpliendo. ¿Cómo ve usted ese cumplimiento para los 5 años que nos restan? No, uno mira todas las tasas de desempleo de 2015 a hoy. Hoy volvió a bajar, el dato del DANE lo acaban de entregar, vuelve a bajar a un dígito. Que la lucha, uno para mantener el tema laboral, digamos, la ocupación en 9.6, que fue el día de hoy, ha sido una batalla muy grande.
Y por eso yo al comienzo de la charla decía, ojo, una cosa es el que esté ocupado y otra cosa es el que esté formal e informal, porque el DANE suma los dos. El informal y el formal lo suma y da esa tasa de desempleo de 9.6. Pero si uno cogiera, este gobierno volvió a publicar, por ejemplo, cuántos son los afiliados al PILA, que es lo que le determina a uno quién está pagando su seguridad social. La lucha, ese tema yo creería que hay que, a pesar de que uno dice 9.6 y el compromiso fue el 7%, uno diría podemos llegar algún día. Pero si las políticas públicas nacionales no se concentran en disminuir la informalidad y generar nuevos puestos de trabajo, es muy difícil. A mí me tocó la tasa de desempleo más alta en nuestro país. A la gente se le olvida. 25.4%. Perdimos 4 o 5 millones de empleos. Y nosotros entregamos con 10.9. Entonces esto significa que sí se puede. ¿Estábamos hablando en qué gobierno? El presidente Duque, Ángel Custodio Cabrera, ministro de Trabajo. Sí. Es que lo coloco porque a veces a la gente se le eso. olvida ese tema. Y uno entregar el gobierno con 10.9, cuando tuvimos 25.4, donde entendimos cómo es el mercado laboral, cómo podemos manejar. Por ejemplo, los incentivos tributarios. Llega una reforma tributaria de este gobierno, elimina los incentivos tributarios que generaban empleo. Cosas de ese tipo se volvieron a recuperar y demás, pero en eso hay que trabajar. Mantuvieron el incentivo a la contratación de jóvenes y mujeres y adultos. Entonces esto significa que si uno diseña las políticas de cambiar hacia dónde vamos, creo que podemos avanzar, independiente de la revisión que hagan las Naciones Unidas de este objetivo. Voy a cambiar de tema y no me quiero salir de quedarnos en este ODS cuando estamos hablando de trabajo decente. Vamos a hablar más adelante sobre la transición energética y tenemos invitados a personas del gremio del carbón, de Sintracarbón precisamente. Para la transición energética en la minería extractiva, me imagino, y esto lo que han manifestado ellos es que muchas personas van a quedar sin empleo. Aquellos mineros formales, informales que trabajan ahí. ¿Cómo enfrentar estas realidades que se necesitan desde el campo del trabajo? ¿Cómo logró enfrentar usted también cuando ha sido ministro de Trabajo, cuando ha vivido estas realidades, estos momentos, estas transiciones, no solamente energéticas, que debe tener la gente y que por la tecnología, ahora que hablamos de inteligencia artificial, algunas plazas van a ser reemplazadas? Primero que todo, por ejemplo, en el tema de la transición energética, digamos en el tema de fósiles, es el tema más delicado porque Colombia depende económicamente, el Producto Interno Bruto y todo demás. Y cuando se toman decisiones en el cual esa industria o esa actividad debe ser cambiada abruptamente, ya hay un problema muy delicado, porque cuando hay una política de disminuir eso, se debe crear una política de reinserción laboral de esos puestos de trabajo como estamos. En primer lugar, las empresas deben empezar a cambiar cómo transformamos, cómo educamos, cómo capacitamos a sus trabajadores. Es lo primero que hay que diseñar. El Estado colombiano, ¿qué alternativas económicas alrededor de esas empresas? Yo recuerdo el caso de Cerrejón, su presidente, y tuvimos bastantes reuniones, hicimos acuerdos y demás, y trabajamos y conocimos de cerca cómo una industria, todo alrededor del departamento del Cesar, por ejemplo, de La Guajira, depende de esa industria. Si eso disminuye y demás, automáticamente queda muy desprotegido esos municipios. Entonces había que cambiar en primer lugar que esa transformación eólica o otro tipo de actividades tienen que generar capacitación o formación en el trabajo para esas nuevas responsabilidades laborales. Y los que están hoy ahí, cambiar automáticamente, y eso no es de un día para otro, había que construir, había que poner al SENA o al sector privado con nuevas oportunidades para que generemos en capacitación y formación del trabajo. Anteriormente dije una frase que es norma, que se llama el Sistema Nacional de Cualificaciones. ¿Qué es esto? Que simplemente determinamos cómo está el mercado laboral, cómo podemos sentar al empresario y al SENA, en este caso específico, qué es lo que usted necesita y yo cómo se lo capacito. Ese diálogo se ha perdido totalmente. Entonces, esa es la forma de enfrentar una transformación energética en el mercado laboral. Estamos hablando de perder 200.000, 300.000 puestos de trabajo. Entonces, eso hay que inmediatamente reemplazarlos y eso significa formación para el trabajo, significa que todo el tema educativo de Colombia cambie fuertemente. La parte curricular debe cambiar terriblemente y el empresario ofrecer alternativas para ese nuevo trabajo.
Digamos, cuando viene energía eólica, pues yo cojo a la gente del carbón, la educo, la trabajo y la pongo aquí, dentro del territorio, porque ese es el problema, que no miramos dentro del territorio y podemos tener afectaciones muy serias. Cuando pasamos del caballo al automóvil, la gente de la industria del caballo empezó a trabajar en la Chrysler, en las primeras empresas. Eric, me gustaría desde el Centro de Responsabilidad Social también escuchar cuál es el concepto que tiene usted frente a estos cambios que va teniendo el mundo. En este caso tocamos el ejemplo de la transición energética y el trabajo y la mano de obra. Mira, Gabriel, yo creo que en este momento nuestras generaciones se están enfrentando a acciones que nunca habíamos soñado, como el tema de la inteligencia artificial, todo el tema de la transformación digital y todo el tema, además de la incertidumbre social y política en la que estamos hoy sometidos bajo las nuevas tendencias de extremos, de izquierdas o derechas extremas. Yo quisiera como contribuir en algo, porque me parece que es valioso, desde el Centro RS, que hemos venido trabajando hace ya 18 años en la divulgación de la gestión de responsabilidad y de sostenibilidad, es que este certificado para las organizaciones laboralmente sostenibles no solamente obedece a las tendencias. Hoy en día hay varios estándares sobre igualdad y sobre inclusión social, y lo que llama mucho es a que podamos analizarlo desde un punto de vista integral y verlo desde un punto de vista 360 grados. La guía que tenemos nosotros, el estándar, abarca desde la gobernanza, la atracción del talento, la gestión del aprendizaje, el liderazgo de la organización, el bienestar, la seguridad, el bienestar, las relaciones laborales y la compensación. Son 10 áreas bien interesantes que le demuestran al directivo cómo puede generar unas buenas prácticas con un enfoque integral de gestión laboral con buenas prácticas laborales y con un enfoque en desarrollo sostenible. Creo que si no vemos el enfoque sostenible, perdóname Gustavo, pero si no lo vemos desde una manera integral, nos quedamos solamente en la casuística de buenas prácticas o de enfoques en buenas prácticas en algo muy puntual. Y yo creo que esto lo tenemos que ver desde el punto de vista de cómo nos volvemos íntegros y cómo tenemos una visión de 360 grados, que además, por supuesto, con los buenos resultados se vuelve estratégico en los resultados de valor de la organización. Perdón. Me gustaría, perdón, te interrumpí, Eric, tenía que ver con ampliar un poco la pregunta de Gabriel, porque aquí estamos viendo es qué tanto, y que tienes tanto contacto con las empresas, con este modelo, están las empresas trabajando en esa transición de formación de sus trabajadores para todo el tema de las reconversiones, transiciones energéticas o inteligencia artificial, porque si no se hace, como decía el exministro, un cambio desde ahora, posiblemente comencemos como población a quedar totalmente atrasadas. ¿Sabes algo al respecto? Sí, las últimas conversaciones que he tenido con algunos líderes con los que he tenido la oportunidad de compartir es que sí hay mucha incertidumbre en los temas normativos. Por supuesto, la política nacional y los cambios que se están proponiendo para los empresarios le genera mucha inestabilidad en temas de inversión, en temas de fortalecimiento de sus equipos de trabajo, etcétera. Y eso no está sumando, sino que está restando. Y pues eso es un lugar común. Y el otro tema tiene que ver precisamente con las políticas internacionales de estabilidad de los mercados, que también está afectando mucho las nuevas contrataciones y contratación de mano de obra calificada. Creo que esos son los dos temas que hoy en día están afectando y están preocupando más a la clase empresarial. Bien, vamos cerrando, exministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera, su reflexión final sobre el mercado laboral, sobre una buena cifra que uno puede ver sobre el papel, sobre cómo está bajando el desempleo en la cifra que entrega el DANE en esta semana y su reflexión aquí en Caracol Sostenible. Bueno, primero que todo, yo creo que Colombia, sus instituciones, la parte empresarial, pues permite que de alguna manera aparezca una cifra de hoy en lo que tiene que ver con la tasa de desempleo del 9.6. Esto no es por políticas nacionales que se generó el empleo, y lo digo por dos temas tan sencillos. ¿Cómo se genera empleo? El empleo se genera primero por inversión pública y por inversión privada. La inversión pública hoy está disminuyendo y se está dedicando más a gastos de funcionamiento. En la inversión privada, a pesar de todos los temas, ha generado expectativas. Y hay industrias nuevas, y la hotelería, por ejemplo, y los temas de espectáculos en Colombia
que genera oportunidades laborales. Eso, usted cojan los espectáculos y mire la tasa de desempleo cómo repercute automáticamente. Usted cree que Karol G o Maluma o Juanes, eso genera unas oportunidades laborales. O Gabriel, usted y yo que hemos estado en Barranquilla cuando juega la Selección Colombia, eso tiene unas connotaciones laborales automáticamente. Y repito lo que he dicho en esta charla, formal e informal. Que uno puede decir, la tasa de desempleo se disminuyó, pero formal, muy poquito. Por eso dígame dónde está el Pila, y en eso muy regular. O sea, la gente, el tema del emprendimiento, el rebusque en Colombia es muy grande. Usted hoy Gustavo Gómez estaba dando un ejemplo en Santa Marta de cómo una señora en su restaurante empezó a fiar porque cada negocio genera alguna oportunidad de empleo. Ese tipo de cosas son expectativas y de la gente propia que lo hace posible. Bueno, cuando habla del PILA es en donde pagamos la seguridad social, la salud, en donde está también nuestra pensión. Correcto, salud y pensión. Y ahí sabemos cuáles son realmente los que están pagando, los formales, los que son formales. Doctor Pichot, su reflexión final también para irnos de este Caracol Sostenible en este segmento. Bueno, Gabriel, y a ti, Gustavo, felicitarlos por tan excelente programa, por fomentar e impulsar la sostenibilidad a otros niveles, sobre todo convertirlas en más masivas, y unirnos todos, que esto es un reto que a todos y a cada uno de nosotros nos afecta. Entonces, ser cada día socialmente responsable es una propuesta de valor, no solamente para nosotros, sino para las generaciones futuras. Pichot desde el Centro ERS y Ángel Custodio Cabrera, el exministro de Trabajo. Mil gracias por acompañarnos, Ángel Custodio. Bienvenido siempre a su casa, Caracol Sostenible, señor. Gracias, Gabriel, y me uno al profesor, tanto al doctor Gustavo y a Eri, en el sentido de que cada elemento, cada segundo que coloquemos a pensar en la sostenibilidad del planeta es válido, y por eso felicitaciones.